Hola, 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 ¿cómo estás, Robertito? ¿cómo estáis, Qué Lupita? gusto verte Lo mismo y digo, verte mejor a través de la pantalla. así es, de alguna vez que estemos alejados de repente, no es tan malo. Oye, Lupita, yo Sí, quiero decir al tiro que estoy muy feliz de estar contigo hoy día. Es una gracias. cosa importante porque nosotros, bueno, la gente probablemente sabe que trabajamos en el mismo lugar, en la misma urgencia, pero obviamente estos espacios de live que sirven para conversar. eh, Uno conoce gente muy importante y yo contigo tengo un cariño especial, así que quiero que esto sea justamente ameno, tal como ha sido ameno nuestra relación en la urgencia, y que justamente tratemos de resolver los problemas que estamos teniendo en esta fecha, que obviamente me imagino que a ti también tus pacientes te están consultando, tú que estás de cargo de la urgencia, estás viviendo un poco lo que se llama, nosotros lo llamamos campaña de invierno, ¿cierto? Pero antes de eso, yo creo que es muy importante siempre explicar un poco por qué estamos los dos acá. Primero, ¿quién es la Lupe? A ver, ¿por qué es tan importante la Lupe? ¿Por qué te queremos tanto? A ver, cuéntate. Bueno, yo soy Lupe Heredia, mis pacientes que pueden algunos estar por aquí viéndonos muchos años. Yo soy la jefa del área de urgencia infantil de la clínica alemana de las mujeres. Yo tengo prácticamente de pediatra algo alrededor de más de 20 años y vivo en Chile como 30 años aproximadamente. La urgencia pediátrica fue algo que siempre fue razón de vida vocacional, por decirlo así. La pediatría primero y después la especialidad de urgencia. Por lo dinámica que es, por lo resolutiva que es, porque uno llega más directamente al paciente en el momento que uno cree que más se necesita. Entonces, eso hace que uno, la vocación de médico, se vea ahí mismo. Por este caos que uno tiene que organizar en las urgencias y que en general siempre hay que hacer una entrega al 100%, no menos que eso. Y eso hace que yo, digamos, esté aquí. He trabajado en muchas urgencias de Santiago, privadas, públicas, y estos años, los últimos 12 años de mi vida laboral, estoy trabajando en clínica alemana y cumpliendo un rol encantador, porque es un rol que me ayuda a, junto con todos mis colegas en la clínica, a organizar todo lo que llega, campaña de invierno especialmente, que es cuando nos vemos motivados. Eso, mi Roberto. Yo no sé si la mayoría de la gente entiende esto de campaña de invierno, porque suena como a campaña así como de infantería, ¿cierto? Como militar. ¿Qué es lo que es la campaña de invierno en general? Para que aclaremos un poco ese concepto. La campaña de invierno es un momento en el año. En los 12 meses del año, la urgencia siempre está acompañada, y eso lo tenemos todos claro. Pero hay un momento que parte, digamos, una cantidad de pacientes que llegan masivamente a las urgencias, que hacen que los tiempos de flujo de atención sean más prolongados, que pone en estrés un poco el sistema justamente de la urgencia, de los hospitales, de las clínicas, en que se pone a prueba toda la capacidad médica de enfermeras, de TENS, del personal de aseo, del administrativo, de las ambulancias de transporte, porque llegan muchos pacientes en los mismos momentos y casi todos por una patología muy parecida. El invierno, entre abril y agosto, incluso en otros años hemos avanzado hasta septiembre, incluso las primeras semanas de octubre, hay esta masividad de pacientes que llevan por enfermedades respiratorias. Y a esa masividad de pacientes le llamamos campaña de invierno, porque todos nos ponemos en campaña. Perfecto, perfecto, clarísimo. Oye, bueno, pues este es un año quizás un poquito más tradicional, podríamos decirlo, porque obviamente el COVID hizo como una interferencia, ¿cierto?, a lo que es la parte epidemiológica, sumándonos por un lado problemas distintos a lo que estábamos acostumbrados a ver, quizás manejándonos de manera distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver, y, y obviamente haciendo ruido en el agua. Entonces, pareciera que ahora que lo vamos a hablar, obviamente vamos a tocar el tema del COVID, creo que es importante saber, yo creo que todos están sintiendo que ya claramente los niños empezaron a enfermarse de enfermedades respiratorias, que las urgencias ya las estamos encontrando más llenas que lo habitual. ¿Qué está pasando ahora? De lo que la información que tú tienes, de la formación epidemiológica, de la misma urgencia, qué es lo que está pasando en este momento a nivel país o a nivel clínica, digamos, de información que tú tengas, para un poco que la gente entienda un poco qué está ocurriendo, a qué atenerse en el fondo?
Bueno, como lo comentaba hace un minuto, estamos ya partiendo el otoño, bueno, estamos en el otoño, ya estamos caminados hacia el invierno, ya empezaron los cambios de clima, ya todos estamos en las mayorías. Eso hace que muchas infecciones respiratorias, agentes respiratorios, virus respiratorios, estén ya más presentes en los pacientes, especialmente en los pacientes de edad pediátrica y mucho más aún en los pacientes preescolares y escolares. ¿Ya? Esto hace que ciertos virus se pongan más presentes. Nosotros tenemos la estadística más cercana, es la estadística que tenemos de la última semana de abril, que es la semana epidemiológica número 17 del año, ¿ya? En la cual notamos claramente que el SARS-CoV-2 está ahora un poco disminuido en la presencia de las urgencias, pero ya llega a fuerza varios virus que de alguna manera nos ponen a prueba. La influenza es un virus que está en este minuto a la cabeza, la influenza A, la influenza B, está el virus sincicial respiratorio, que es muy, muy importante en los lactantes menores, está en paralelo el parainfluenza, sí, muchos papás conocen lo de la tos de perro, bueno, la tos de perro tiene que ver con varios virus, pero el virus parainfluenza es uno de los que más molesta este tipo de tos, que es la tos. Tenemos adenovirus con las fiebres altas, prestosas varios días, y tenemos también el enterovirus, que es un virus que está prácticamente todo el año, pero que ahora en esta época es muy presente. Y básicamente, ¿por qué? Porque no solamente da síntomas respiratorios, sino que además también da síntomas digestivos y a veces unas lesiones a nivel de la mucosa oral que muchos lactantes y que les impide que se alimenten bien. Eso es lo que tenemos en este minuto. Todo esto normalmente en otras campañas de invierno, en la época pre-COVID, virus tenían como una especie de presentación ordenada, como que venía la influenza, después el sincicial, como que se ordenaban un poco. Así es. Bueno, ese orden vivido hace 3, 4 años atrás es ahora un desorden, ¿ya? En este minuto tenemos virus que hacen mucho más presencia, pero no estamos exentos de presencia de otros al mismo momento. E incluso hay pacientes pequeños que llegan a la urgencia esta semana con 3 días de fiebre, pues se mejoran, la que viene vuelven con fiebre, y lo que vemos muchas veces es que hay coinfecciones virales, es decir, entra un virus y entra otro, y a veces hay niños que tienen tos un mes, y uno piensa que es el mismo cuadro, y la verdad es que son 2, 3 virus que están atacando al mismo paciente en una misma época. Eso es Claro. lo que estamos viendo. O sea, y además hay que considerar esto que la influenza es más amplio en el rango etario también. En el fondo tenemos adultos también enfermos. Y de hecho también la laringitis, yo me ha tocado atender harto a papá también con laringitis, cosa que uno va viendo que al final es la familia completa, en el fondo. Y todos estos virus, hay que decirlo, tanto influenza como sincicial, como adenovirus en particular, son virus de mucha fiebre. Así es. Y eso son de las cosas que más alerta en general a la gente, digamos, porque obviamente un niño ya cuando ya en el segundo día con fiebre de 39, 40 grados, o con escalofríos que son muy notorios en estos cuadros, o prolongados, de repente llegamos al quinto día y la tos, la misma influenza, la influenza da una tos muy fea, o sea, muy molesta, y para qué hablar en sincicial en los niños pequeños, los lactantes, donde en realidad, claro, estamos enfrentando unas enfermedades probablemente más graves y respiratorias de los niños, de la lactante. ¿Tú qué has visto en la urgencia en particular? Tú que tienes la estadística, digamos, ¿qué pasa? ¿Que en la urgencia ves solamente cuadros respiratorios o hay además otro tipo de demandas en la urgencia? Nosotros tenemos en este minuto la presencia de cuadros respiratorios en nuestro pic, lo que tenemos más. Pero eso no incluye que tengamos pacientes con cuadros infectivos. Estamos también con pacientes que están con hepatitis. Eh, hay bacterias que están un poco más masivas por lo mismo que están entrando a los colegios. Muchas veces estos pacientes almuerzan en algunos colegios. Hemos tenido brotes de salmonela, hemos tenido el norovirus, un Sí. virus muy, muy molestoso. Muchos pacientes nuestros ya están vacunados con rotavirus, y el rotavirus prácticamente está, por decirlo así, un poco controlado. Pero el norovirus es un virus que da mucha diarrea, una actividad diarrea muy persistente, que los niños de alguna manera tienden a deshidratarse y que además también contagian a su familiar. Muchos adultos están con diarrea y vómito, contagian a sus
y muchas veces vemos que estamos nosotros con los hijos y los adultos con los padres. Entonces, la urgencia en ese sentido se llena de pacientes respiratorios, pero también con cuadros digestivos. Así que tenemos esos cuadros infecciosos. Oye, aquí nos hacen una pregunta que es bien interesante, que me ha tocado también contestarla. Preguntan sobre si la recomendación de volver a las mascarillas. Aquí Maru Tech nos pregunta eso. No sé qué opinas tú. Yo creo que el tema de las mascarillas, ya nosotros hace un día, ya la OMS prácticamente por terminada el tema de la epidemia La del emergencia. COVID, de emergencia del COVID. Y con eso, obviamente, muchas medidas definitivamente ya se dejaron a un lado. Ya la gente puede deambular sin mascarilla. Yo diría que la mascarilla en este minuto está bien como una muy buena recomendación al adulto que siente síntomas respiratorios, llega a su casa y tiene hijos lactantes menores de 1 año que están sanos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, al final, a través del estornudo, a través de tos, es por donde va a transmitir a sus hijos menores algún tipo de grado de infección. Yo digo, ¿por qué te sectorizo el grupo menor de 1 año o menor de 2 años? Porque son los que realmente van a recibir las primeras infecciones que van a hacer que ellos tengan síntomas y que se pueden complicar, como es el sincicial. Pero la mascarilla, en realidad, en este minuto, daría básicamente para aquel adulto que se siente enfermo, que está enfermo y que quiere evitar como una barrera ir contagiando dentro de su familia, básicamente. Perfecto. Sí, yo creo que el tema de la mascarilla es una pregunta es difícil de contestar, ¿eh? Porque nosotros vemos también como pediatras que las cosas negativas que involucra la mascarilla, en aspectos de socialización, en edades que son críticas para socializar, donde necesitamos ver la cara, el lenguaje, La mirada. y a la larga, cuando uno ve estrictamente cómo funcionan estas mascarillas, en lo práctico para cualquier virus respiratorio no es tanto el efecto y tiene mucho engorroso finalmente, que uno anda con la mascarilla húmeda durante 12 horas, que sabemos que ya no se produce efecto de barrera, es como una falsa sensación de tranquilidad, digamos, y que nunca lo hemos usado en ninguna campaña anterior, digamos, porque justamente la mascarilla tiene esos bemoles. Los niños también los que son muy chicos tienden a respirar su propio CO2, no están acostumbrados a mascarilla. Entonces, yo creo que no es la solución, digamos, para todo, pero uno tiene que adecuarse un poco a las indicaciones de la autoridad sanitaria, obviamente, pero yo tampoco lo recomiendo, fíjate, yo creo que más que nada hay que tener como esta cosa de la sentido común, quizás de no llevar al colegio, en caso de que se pueda, a los niños cuando están muy enfermos para evitar estas replicaciones, pero igual hay cosas que son inevitables. O sea, yo creo que los virus respiratorios son de todos los años, eh, es algo que nos acompaña, digamos, y uno tiene que hacer todas las medidas dentro de lo posible y que obviamente no dañan al niño. Yo creo que la mascarilla, a la larga, creo que hay más peso en este momento que quizás es más negativo de los beneficios que podría tener, me imagino. No sé si estás de acuerdo tú. Sí, estoy de acuerdo, como te digo. Eh, mira, siempre a mis pacientes les digo, para tranquilizarlos un poco, porque vienen un poco desesperados porque se enferman mucho los niños, yo siempre les digo que el concepto de que no hay salud sin enfermedad, ¿ya? O sea, yo tengo que tener un grado de exposición a ciertos virus para yo también tener la posibilidad de crear anticuerpos contra estos gérmenes que van a rodear toda la vida. Fíjate que se cree que a los 2 años el 99% de los niños menores de 2 años ya tuvieron contacto con el en algún momento. Entonces, estos pacientes, al haber tenido contacto con el sincicial, con otros, van creando sus anticuerpos. Cuando ya están en la etapa escolar, son niños que tienden a defender mucho mejor. Los niños que evitan, por ejemplo, la ida una o a los playgroup, son niños que están simplemente viendo sus contagios para la edad un poco de los 4 años. Pero el niño que ya está en el playgroup es un niño que está empezando a armar sus soldados, por decirlo así. Usted está Sí. armando su batería inmunológica, haciendo cicatrices inmunológicas que después van a ayudar muchísimo. Eso que dijiste es muy importante, Lupe, porque yo creo que hay mucha consulta sobre el uso, no sé, pues, de probióticos, de vitaminas, de cosas, y la verdad que, porque dice mi hijo, yo siempre le hago la pregunta al revés, les digo,
pero ¿qué te hace pensar que tu hijo tiene malas defensas, digamos? Porque ¿cómo crees que se defiende? Como si no tuviera defensa, no tendría fiebre, no tendría moco, no tendría todo. Es lo que nosotros vemos de repente en niños oncológicos, que pueden estar con una infección súper grave y no tener fiebre necesariamente, ¿cachai? Entonces, en realidad, ese mensaje que tú entregáis es súper importante porque los niños en esta etapa, en contacto social, en periodos epidémicos, es normal que les pase esto, que se enfermen, que tengan fiebre, que tengan tos, que tengan diarrea, una semana, otra semana. Si lo importante acá yo creo que hay que definir lo que es anormal. Yo creo que lo anormal es quizás el uso de antibióticos, que cada cuadro requiera quizás de un antibiótico, pues sabiendo que la mayoría de estos cuadros son virales, o enfermedades quizás más raras, quizás que uno no está acostumbrado a ver, o neumonías muy agresivas. Probablemente ese es el niño que no se defiende bien. Pero justamente defenderse bien tiene que ver con exponerse y generar anticuerpos. Eso es la inmunidad normal, digamos. Entonces, creo que es bueno dejarlo eso súper claro, digamos, que enfermarse mucho no es sinónimo de que el niño tenga malas defensas. O sea, todos pasan por lo mismo en mayor o menor medida. Estamos claros que hay niños que hacen más infecciones que otros, pero no por eso tenga una inmunodeficiencia o que tenga que entrar a comprar medicamentos, que es una cosa que a veces se confunde un poco. Exacto. Yo lo explico de esta manera. Todo paciente tiene que estar expuesto a algún tipo de enfermedad infecciosa para que su cuerpo después lo reconozca y y se pueda defender de ella, ¿ya? Ujú, Los pacientes que tienen algún grado de baja defensa, que es lo que dicen los papás en la consulta, son ujú. pacientes que afectaron de un resfrío, el resfrío terminó en bronquitis en neumonía, se hospitalizó el día X. Se quedó hospitalizado, un poco, después no pasan ni 20 días, tiene una gastroenteritis que lo deshidrató, que pasó a la urgencia, se hospitalizó por la gastroenteritis. Después de 15, 20 días, nuevamente tuvo quizás una infección de vías urinarias. O sea, los soldados no lo pueden defender. Atacan la vía respiratoria, atacan la vía digestiva, atacan la vía urinaria, entonces no hay soldado. Ese paciente es un paciente que potencialmente sí, altamente probable requiere que lo visite un inmunólogo porque algo está pasando con su defensa. Pero un paciente que se resfría, que tiene moco, que le duele la garganta, 3 días de fiebre, que la pasa pésimo los 2, 3 primeros días de fiebre, pero está en 7 días más nuevamente incorporado a su colegio, y después pasan 10 días y otra vez resfría, otra vez pasa 3 días mal, después se reincorpora al colegio y va y viene, y que a lo más va a la urgencia por la consulta a su pediatra, pero no se hospitaliza, es decir, infecciones virales repetidas en el tiempo, pero que no requieren de mayor uso de antibiótico, mayor uso de hospitalización. Es un paciente que simplemente está en su etapa de formar cicatrices inmunológicas que lo van a dejar mucho mejor preparado para la edad escolar. Ese es un poco lo que lo digo a los papás, y eso, aunque parezca eh, duro, pesado, porque igual es el mal rato que se vive, pero también es cierto que después eso está creando un joven, un niño que va a tener una buena defensa para después. Así es. Ujú. Sí, de hecho, está preguntando mucho ahí sobre el tema de los multivitamínicos, dice como qué medicamentos, claro, aquí Esther Callazo pregunta, ¿hay algo de medicamento que se le pueda dar para prevenir estos virus, fortalecer el sistema inmunológico? Yo creo que, bueno, vamos a tratar ese tema un poquito más adelante, pero yo creo que lo concreto, quizás para redondear un poco, eh, es que los niños en el estricto rigor vienen un poquito, están más nuevos que los adultos, ¿cierto? Y tienen un sistema inmune que está de paquete, como decimos, o sea, que está en su mejor expresión, pero es virgen a ciertas cosas, salvo los niños que están con leche materna aún, que todavía tienen estos anticuerpos pasivos de la mamá. eh, Hay muchas cosas que no conoce y no existen vacunas para infecciones comunes y corrientes, como las que estamos viendo, algunas de ellas. O sea, todavía no tenemos vacuna para el sincicial en personas para todo público, ¿cierto? La tenemos algunos para los neonatos, pero no tenemos vacuna contra adenovirus, no tenemos vacuna contra parainfluenza, no tenemos vacuna contra el rinovirus, ¿cierto? Entonces, al final, creo
creo que es bueno dejar claro que nuestros niños se enferman no porque tengan problemas de salud y porque requieran de un multivitamínico. O sea, los multivitamínicos, las vitaminas, las obtenemos de la alimentación, no las obtenemos de químicos, digamos. Entonces, cuando alguien te da un multivitamínico, salvo que tengas un niño que de verdad coma muy poca fruta y verdura, muy poca legumbre o alimentos que contengan justamente estas vitaminas, quizás uno podría considerar el uso de multivitamínicos, pero así como usarlos de regla, como pensando que vamos a poder tener un mejor sistema inmune del que ya tenemos, eso no existe, o sea, para nadie existe. Uno se queda tranquilo como papá, quizás que está haciendo algo bien, algo que pueda ayudarlo, pero probablemente, y esto habla para lo mismo para los probióticos, ¿eh? La microbiota vive en nosotros tenemos una microbiota que es personal. Y tampoco puede llegar y que tú le metas un probiótico y te lo acepte así como así. O sea, la microbiota también es selectiva con lo que uno se mete hacia adentro. Entonces, quizás cuidar esa microbiota tiene que ver más en una alimentación saludable, evitar el uso de los antibióticos, ¿cierto? Tratar de evitar los alimentos ultraprocesados que sabemos que dañan la microbiota, comer más fibra en general, acostumbrarnos a tener una dieta, ojalá predominantemente basada en plantas. Con eso necesitamos alimentar nuestra propia fauna, ¿cierto? Nuestra propia flora y fauna intestinal sin necesidad que nos metan un probiótico de afuera, salvo que se cumplan los criterios de que un niño ha tenido mucha hospitalización, mucho antibiótico, un niño que sufre enfermedades crónicas, probablemente ahí quizás se discute el uso, ¿no?, de estos probióticos o multivitamínicos, pero no en otros escenarios. Yo creo que están preguntando mucho eso en las redes en este momento, ¿no? Oye, yo te quería preguntar ahora una cosa que es clave, yo creo que es la pregunta de fondo de este live. Eh, Tú lo describes muy bien, esta sensación de emergencia que todavía tenemos las causas de consulta habituales a la urgencia, ¿cierto? Que son comunes y que todavía venimos arrastrando esto de la gastroenteritis. Pero lo importante es saber cómo hacemos para optimizar entonces la urgencia, porque obviamente sabemos que estos virus van a estar, como la gente está enferma y va a la urgencia y va a tener más espera, vamos a tener más riesgo de contagio. Entonces, ¿quiénes son las personas o los pacientes de edad pediátrica que debieran ir a la urgencia y quiénes no? Esa es la primera pregunta y después te voy a seguir preguntando qué alternativas tenemos hoy en día para evitar una consulta de urgencia. Perfecto. Sí, yo encuentro que este live se crea un poco para eso, ¿ya? Eh, Estamos claros de que la urgencia recibe una cantidad de pacientes numerosa, ¿de acuerdo? Entonces, uno tendría que tratar de entregar información adecuada para saber quiénes de estos niños que vienen a la urgencia son los que realmente necesitan de esta área de atención. Porque tenemos también la posibilidad de llevarlo al pediatra, la posibilidad de llevarlo quizás a un centro que sea de menor intensidad de atención, pero ¿qué niño tiene que ir a la urgencia? Los niños que tienen que ir a la urgencia son aquellos niños que, si se trata por síntomas, por ejemplo, el síntoma fiebre, ojalá sea una fiebre que lleve por lo menos unos 3 días de evolución. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la mayoría de las infecciones respiratorias son de origen viral. Y un gran grupo, no todos, un gran grupo de virus al tercer día tiende a disminuir la fiebre. Y en ese minuto uno podría darse el chance de esperar quizás hasta un cuarto día. Siempre pensar que cuando yo manejo la fiebre de un niño con fiebre no se ve bien. No se ve bien porque está con fiebre. La fiebre es un signo vital y si un signo vital está alterado, no me puedo ver bien. Entonces, si yo bajo la fiebre, en ese minuto veo a mi hijo. Cuando tiene fiebre, lo trato, pero no lo miro. Cuando le bajo la fiebre, lo miro con ojos criteriosos y me doy cuenta, sigue botadito o se anima. Porque si yo veo que calmando mi signo vital, controlando la temperatura, el niño se anima, yo podría pensar que estamos frente a un cuadro viral cuyo síntoma fiebre es parte del proceso. Y lo voy manejando con paracetamol, con ibuprofeno, en las dosis adecuadas que le entrega su pediatra, y lo voy revisando, hidratándolo, desabrigándolo, colocándole paños tibios, las medidas físicas y el medicamento. Y lo observo. Y lo voy viendo. Si pasa 3 días que el niño sigue con fiebre alta, que me ha costado mucho manejarla y que no está alimentándose bien, ese niño, por el síntoma fiebre, debe acudir a la urgencia porque algo no anda bien, no se está comportando con los patrones conocidos por los virus. Claro. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la tos, ¿ya? Pero perdón, antes que siga, hagamos la excepción de los grupos etarios, probablemente el recién Ya. nacido no, ¿cierto? Ah, sí, El, claro, bien, gracias. Bien. Bueno,
todo lo que yo dije se cambia con el recién Claro, nacido, ¿ya? Un niño que tiene menor de 6 semanas, un niño que tenga menor de 6 semanas de vida, básicamente. Si ustedes ven que marca 38 grados de temperatura, ese niño se tiene que ir a la claro. urgencia, ¿ya? Entonces, Es, como las excepciones. o sea, un recién nacido febril es un niño potencialmente grave y que probablemente ese niño se quede hospitalizado con nosotros. Sobre esa Claro, edad entra todo lo que yo dije anteriormente. claro. O sea, el recién nacido febril es una urgencia médica, una urgencia infectológica que tiene que ser vista en urgencia en el minuto que la mamá le controla la temperatura y el termómetro marca 38 grados. Esa es la excepción, gran excepción de la regla. Ese niño va a la urgencia en ese grupo de edad. Sobre esa, Perfecto. sobre esa edad Depende, queda digamos. bien lo que acabo yo de mencionar, de que podemos bajar la temperatura, hidratarlo, desabrigarlo, darle un paño tibio y verlo sin fiebre, cómo se ve el niño. Y si ustedes lo ven que se pone a jugar, empieza a molestar al hermano, no sé, correr, agarra la pelota, ese niño puede esperar en su casa tranquilamente, lo observan y de alguna manera van decidiendo qué va pasando. Lo más probable es que ese niño al tercer día tenga menos intensidad de temperatura y más espacio entre fiebre y fiebre. Es súper importante esto y lo quiero decir ahora porque yo creo que ayuda a montones. El primer día de fiebre de un cuadro infeccioso viral va a ser alto, Imposible bajarlo. 38,5, 39,5, 40, Mm, bajo la fiebre y lo observo. El segundo día podría ser un poco menos, 38, 39,5, 38,5 y ya no cada 4, cada 6 horas. claro. El tercer 38,5 cada 10 horas. Entonces, viendo ese patrón de presentación de la fiebre, una fiebre que va disminuyendo en intensidad, espaciando su presentación, es un niño que altamente probable su causa de infección es un cuadro viral, que lo más probable su cuerpo lo va a defender y va a ir saliendo de a poco de esto, sin esperarse, Eh, ¿ya? Hay que decirlo, yo creo que eso es muchas veces cuando los padres nos dicen el por qué vinieron a la urgencia de una amiga, es que empezó con fiebre alta, pero no le bajó con el paracetamol. Y yo creo que hay algunos pacientes que quizás uno puede hacer más que darle paracetamol. Uno puede intercalar en los niños mayores de 8 meses algún antiinflamatorio como ibuprofeno o diclofenaco en niños más grandes, en realidad. Pero creo que lo que tú dijiste es clave. Ese primer día de fiebre es, por definición, la primera defensa que tiene el cuerpo contra algo completamente en específico, que recién se está replicando el virus. Entonces, no hay que esperar que el cuerpo no se defienda justo en el primer día, al revés, el primer día el cuerpo ni siquiera se va a dejar bajar la fiebre. Por eso la fiebre es rebelde el primer día. Yo creo que es una cosa que hay que dejarla clara, que no es un motivo de consulta a la urgencia solo porque la fiebre no le baje con el paracetamol, así como el primer día, y si no hay otros signos de gravedad que tú los mencionaste bien. Yo creo que eso hay que dejarlo súper claro, que la fiebre, yo creo que es una de las cosas, si no es la más, que asusta a las mamás y los papás a llevar a los niños a la urgencia, y el problema es cuando consultan muy precoz, pasa que como no podemos hacer diagnóstico o tenemos que encarecer el diagnóstico usando métodos de alto costo como los paneles, ¿cierto? Finalmente igual terminan reconsultando porque al tercer día seguimos con la misma fiebre y ahí ya tienen el riesgo de haberse contagiado desde el primer día que fueron a la urgencia de otro virus y etcétera. Entonces, creo que hay que como que seleccionar si es que vamos a tener que llevar una urgencia, quizás un momento donde realmente no pudimos estar con nuestro pediatra, no pudimos hacer el diagnóstico en forma precoz y no tenemos solución al problema, quizás elegir ese momento. El momento es clave que ojalá sea una y no tres. Digamos que a veces tenemos reconsultas y reconsultas porque siguen con fiebre, porque la primera consulta fue muy precoz. Yo creo que eso es bien claro decirlo. ¿Mm? ¿Qué otras cosas, Lupe, aparte de la Sí, fiebre? sí, veo hartas preguntas con respecto a la tos, las estoy leyendo. Bueno, la tos también es un mecanismo de defensa, ¿ya? La fiebre es un mecanismo de defensa, la tos es un mecanismo de defensa, pero obviamente cuando tengo mucha tos, los papás se desesperan mucho y tienen toda, que es algo importante. Tos, tos que provoque vómito, por ejemplo, es una tos importante. Una tos que al niño lo despierta en la noche, pero no lo deja dormir, ya que lleva más de 2, 3, 4 días de evolución, pero que en vez de ir disminuyendo, aumenta. Tos que se acompañe de signos de dificultad respiratoria, que los voy a mencionar al tío Roberto para seguir el hilo conductor. Los signos de dificultad respiratoria que los padres tienen que aprender a ver son tres. Si yo tengo alguno de estos, las cosas no están bien y debo acudir a la urgencia, ¿ya? Primero, que el paciente respire de manera cortita, los papás así lo llaman, que respire muchas veces en un minuto, para que tengan una idea. Si un niño respira una vez por segundo,
o más, ese niño está respirando muchas veces y eso se llama taquipnea, polipnea, y eso es lo que motiva que el niño esté haciendo este fuelle para poder respirar. Primero, que respire muchas veces, digamos, en minutos, unas 60 veces por minuto, frecuentemente. Segundo, revisar el tórax del hijo, sacar la polera, dejarlo desnudo y observar si en la parte lateral, debajo de la axila, de los dos lados, empieza a notarse como que entra y salen las costillitas. Y uno lo nota claramente. Si ustedes ven a su hijo sano ahora, aprendan a verlo sano, porque lo que van a ver enfermo es lo diferente. Entonces, Claro. el sano, revísenlo, véanlo a su hijo en este minuto y vean cómo está esta parte de aquí. Y ustedes van a notar que si se le hunde algo, será bajo la última costilla, y eso es normal. Pero si ustedes ven algo acá, a este nivel, y ven como que se entra y sale la costilla de esta forma, eso se llama retracción intercostal. Y eso ocurre porque uno necesita hacer este fuelle para empujar más oxígeno a los órganos vitales, corazón, cerebro. Entonces, y el tercer signo de dificultad respiratoria es que la nariz, los músculos de la nariz empiecen a expandirse como que quisieran atrapar aire. Entonces, a esto se le llama aleteo nasal. Y generalmente, cuando está uno, están los tres. Entonces, uno que respire muy cortito, varias veces en un minuto, 60 veces, grábense en ese número, porque ese número es súper importante y no se les va a olvidar. Que ustedes vean que las costillas empiezan a aparecer y desaparecer con cada momento que respiran, y que a su vez la nariz empieza como a atrapar aire, son los tres signos de dificultad respiratoria, y todo niño que presenta esto es un candidato a asistir a emergencia, porque con alta seguridad requiere un apoyo adicional, un apoyo de oxígeno, broncodilatación, quizás un más de exámenes, pero ese es el niño apropiado. Si a eso le agregan que el paciente está con un rechazo alimentario importante, a Importante. los, un niño enfermo no come lo mismo que come un niño sano, no, tiene que disminuir un poco la alimentación, pero de ahí a que rechace el pecho materno, de ahí a que rechace el 50% de sus mamaderas o que no quiera tomar líquidos, ese es otro signo de fiebre mantenida, de difícil manejo, dificultad respiratoria, aleteo nasal, intercostal, que respire cortito, que tenga un rechazo alimentario importante, que se vea decaído, que tenga una tos, que se ponga como moradito por acá. Esos son los síntomas que ningún pediatra dudaría que ese paciente debe ser asistido por un pediatra en el momento del día que el niño presenta esos síntomas. Así es. Eso es como lo más importante que tiene que tener en cuenta, que esos son los síntomas que no pueden quedarse un niño en la madrugada en su casa, por ejemplo. Debe ir Sí, a la urgencia. de Pero hecho, como eso, de hecho aquí a Claupas.c pregunta justamente, mi hija está con amoxicilina inhalador, le detectaron una bronquitis, pero me preocupo que casi no orina. Hoy no ha orinado nada desde ayer. Eso es claro, eso es una emergencia, digamos. Estamos hablando de una niña que no orina, quiere decir que no se ha hidratado. O sea, uno debiera esperar por lo menos una orina cada 6, cada 8 horas. a O sea, 8 menos de eso, asociado a mala ingesta, tu hija se está deshidratando y eso sí es una complicación. O sea, es un poco lo que estaba diciendo la Lupe. En el fondo de que necesitamos hidratación principalmente como un tema vital, y necesitamos justamente tener todos nuestros parámetros basales dentro de lo normal, porque si no, un niño que no se alimenta bien va a bajar su glucosa en algún momento, se va a decaer, va a tener menos esfuerzo, menos reservas, digamos, para defenderse, y obviamente en algún momento podría colapsar. Y eso es particularmente importante en las guaguas pequeñas, o sea, niños menores de 3 meses, o menores incluso 6 meses, la verdad que un bebé con dificultad respiratoria, finalmente que no se hidrate o que no se alimente, en algún momento eso puede colapsar. Y sí, eso es una razón de consultar. Clau Paz, no sé si te contestamos ahí esa pregunta. Nos están preguntando también de vacunas. No, no crean, dicen aquí, ellos no hablan de vacunas. ¿Cómo que no hablamos de vacunas? Vamos a hablar de vacunas. Le vamos a dejar, de hecho, un espacio para las vacunas. Así que no se preocupen que vamos a tocar ese tema. Yo quiero un poco dejar claro ahora, no sé si querías mencionar algún otro sí, factor como importante para consultar. ven acá, y hay mamás que han preguntado sobre el saturador en casa, ¿ya? Mira, yo creo que para nosotros los pediatras, con sinceridad, vemos al paciente y el paciente dice mucho, mucho más que un saturador. A veces nos pasa que el paciente se ve muy bien, llega a la urgencia porque el saturador le marcó a la mamá 92, 90, ¿ya? Quiero decirles, quienes están aquí en este live,
que el saturador es un instrumento que mide, obviamente, el oxígeno que pasa a través de la hemoglobina, a través de la capa que es la uña. Si un paciente está con fiebre, y yo estando con fiebre le tomo la saturación, lo que va a marcar ese instrumento es errado. No es lo que es. Entonces, muchos papás llegan a la urgencia con un paciente que no se ve mal, que no tiene signos de dificultad respiratoria, que se ve hidratado, que se ve rosado, y mágicamente en urgencia marca 98. Lo que pasa es que la forma de tomar la saturación en el domicilio fue la incorrecta. Quizás el dedo era muy pequeño, el aparato es muy grande, no marcó bien, marcó en cualquier parte y no donde debería ser este haz de luz que marca, o le tomaron la saturación con fiebre. Entonces, si yo voy a tomar la saturación, por favor, tienen que tomarla estando el paciente sin fiebre. Y un detalle que se me estaba pasando, los signos de dificultad respiratoria, para ser creíbles, deben estar el paciente sin Sí, fiebre. sí, eso es claro. Con fiebre aumenta la frecuencia respiratoria por la fiebre. Entonces, para que todo esto que yo les mencioné hace un minuto tenga un valor para decidir salir de mi casa a la urgencia, tiene que ser evidenciado con mi hijo sin fiebre. ¿Ah? Eso quede clarísimo. Perfecto, clarísimo. Oye, ¿qué alternativas tenemos? Porque en el fondo, acá estamos diciendo, sí, claro, mi hijo está súper enfermo, está con fiebre, está con harta tos, pero ya, no tiene esa dificultad respiratoria, no tiene esa frecuencia respiratoria, o no tiene los otros signos que hablaste recién de gravedad. ¿Qué uno puede hacer? ¿Qué uno puede hacer? ¿Cuáles son las alternativas que uno puede tener según cómo se ve al niño más o menos? Bien, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, digamos, nosotros? ¿Qué hay a disposición para los pacientes para que sepan cómo es de acuerdo. la estructura de pensamiento ahí? De acuerdo. Muchas gracias por tu pregunta, Roberto. Esta pregunta también es súper importante, así como lo conversamos de la dificultad respiratoria. Entonces, tenemos pacientes y pacientes, ¿correcto? Ujú. Tenemos momentos para consultar y lugares donde consultar. Eh, ya tenemos claro la parte más importante: el paciente que no se ve bien, el paciente que no se alimenta bien, el paciente que está con dificultad respiratoria, con signos de dificultad respiratoria sin fiebre, que no ha hecho pipí, como dijiste hace un minuto, que respira cortito. Ese paciente tiene un lugar, punto. Incluso ni siquiera la consulta. Porque yo, si me llega un paciente en esas condiciones a la consulta, yo el teléfono y lo mando a la urgencia. No sigo más, ¿de acuerdo? Paciente que se ve mal, que se ve grave, que se ve con dificultad respiratoria, a la urgencia. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué hacemos con un paciente que no tiene síntomas de dificultad respiratoria? Un paciente que tiene fiebre, ¿de acuerdo? Un paciente que, por ejemplo, es asmático, la mamá ya se sabe cómo es su hijo, tiene cosas en la casa, inhaladores, tiene detalles como para rescatar lo que he hecho antes, pero el niño no se ve mal, está enfermo, lleva 2 días de fiebre, no se ve mal, se alimenta más o menos, se hidrata más o menos, pero no se ve mal. Ese paciente tiene que tener otras alternativas a la urgencia, porque si va a la urgencia puede que se agarre el bicho que no tiene, porque si va a la urgencia va a esperar 1 hora, horas, porque hay mucha gente. Entonces es un paciente al cual la urgencia ya no es el lugar para él. Entonces, la pandemia nos trajo mucha enseñanza. Aprendimos rápidamente que la tecnología es una muy buena herramienta para muchas cosas, para trabajar, teletrabajo, y para dar medicina a través de telecosas. En este caso, la teleurgencia llegó y llegó para quedarse. Hasta ahora ha demostrado que tiene una eficiencia muy buena. Nosotros tenemos la experiencia de un par de meses con teleurgencia en que hemos resuelto el 20% de todas las urgencias presenciales comparativamente a través de este método. La teleurgencia es un médico pediatra que trabaja en la urgencia, por ende tiene un ojo agudo hacia la urgencia para poder ver a través de una cámara signos de dificultad respiratoria. Si la mamá tiene dudas de que su niño está con dificultad respiratoria frente a un cuadro de infección de moco, de tos, de fiebre, el pediatra a través de una cámara puede discriminar si ese paciente tiene dificultad respiratoria o no, si le va a dar el mejor consejo de que parta a la urgencia o, con las preguntas normales
normales que las podemos hacer todos en una consulta o en la urgencia, poder saber por el tipo de tos, por la presentación de la fiebre, por los antecedentes del paciente, por la edad que tiene, por las competencias que tienen los padres, a las preguntas que uno le hace, que pueda ser manejado en el domicilio, en su casa, a través del mensaje, a través de la recomendación médico que trabaja. La urgencia es una gran herramienta para aquel paciente que tiene estas condiciones. Otra cosa, otros servicios también que podemos hacer, existen los llamados telebox, que esto es una herramienta nueva que se está trabajando y que también ayuda a montones. Si uno ya decidió que el niño está con fiebre, llegó del trabajo, la persona que lo cuida se lo entrega, estuvo con un bombo, o está de garganta, es un niño escolar, un niño adolescente, y partimos a la urgencia, y tengo la urgencia, lamentablemente, por la cantidad de pacientes que tenemos, una espera de una hora y media, pero asimismo, estando en la urgencia, existe un triage de un enfermero experto que hace preguntas, que hace que disciernan de alguna manera que este paciente quizás no deba esperar en la sala de espera. Quizás podríamos conseguirle una hora frente a un médico que no está en urgencia, que tiene horas disponibles para atenderlo a través de este método más bien telemático. Entonces, ese paciente, en esas características de un paciente que no tiene riesgo, pero que sí se va a beneficiar acortando su estadía en urgencia, lo podemos ofrecer un telebox y a través de eso resolvemos su problema de salud bastante bien, como si fuera de una manera presencial. Yo entiendo, y soy mamá, y soy pediatra, ya con años de servicio, que a todos nos gusta que el pediatra examine al paciente, que es lo correcto, está muy bien así, pero hay instancias para hacerlo, y hay muchas patologías que se pueden diagnosticar, o por lo menos el acercamiento diagnóstico es bastante certero, bastante pulido, y se puede entregar una buena medicina a través de la teleurgencia, a través de los telebox, y obviamente si el niño está un poco más complicado, ya con el pediatra presencial. Pero son los caminos que yo creo que podríamos en esta campaña de invierno que estamos recibiendo tener en cuenta, y de una cultura que quizás no sea necesariamente toda la atención de urgencia presencial. Podemos hacer una cultura de tener pacientes y pacientes, pacientes que se pueden beneficiar con una atención telemática, pacientes que no pueden tener telemática, que al revés tienen que tener un pediatra al lado, que esté dedicándolo, que esté viendo si requiere hospitalizarse o no, y también pacientes que ya decidieron entrar a la urgencia, pero dentro de la espera pueden ser nuevamente reclasificados y ser atendidos por una atención telemática estando en la sala de espera, acortando su tiempo de estadía. Yo creo que eso es lo que queremos ahora, Roberto. Invito a todos los que nos están escuchando y que hay una especie de eco de que existen otras vías de atención, no solamente la presencial, como siempre lo hemos hecho, sino que también hay otras vías que son por vía telemática. La pandemia nos enseñó, nos entrenó, y hoy podemos decir que muchos de nuestros pacientes que han tomado la teleurgencia han logrado tener buenos resultados de atención, y bueno, los únicos beneficios son por lejos nuestros pacientes. Sí, sí, porque yo creo que una cosa para entender esto, quizás esto es nuevo para todos en realidad, este tema de la telemedicina, ¿cierto? Y esto hablar de teleurgencia es más nuevo todavía. Yo creo que no todo el mundo, y no todas las instituciones cuentan con teleurgencia o telebox. Yo creo que en ese sentido creo que la clínica ha sido bastante pionera en eso. Pero entender un poco que todos son recursos limitados. Por ahí Elena Isabel 83 decía, no hay horas con pediatras. No sé si no hay horas con pediatra. Yo te diría que si yo me metiera a buscar, quizás por lo que yo busco, digamos, en el buscador, hay miles de pediatras disponibles día a día. O sea, eso que no hay en ningún lado en Chile, por lo menos creo que no hemos llegado a eso aún. Quizás hay que buscar en más lados de repente, a veces no necesariamente el lugar donde uno se atiende, pero pediatras hay disponibles. Ahora, que sea tu pediatra de confianza ya es otro tema. Pero quizás hay que diferenciar, o sea, quizás lo más a evitar, si es que no es estrictamente necesario, es la urgencia presencial, porque lo que ya dijimos, a veces solamente por obtener un diagnóstico más rápido, salir de la frustración de no poder manejar la fiebre, podemos llevarnos de regalo
algo que sea peor. Y eso lo vemos en los paneles cuando vemos 2, 3, 4 paneles positivos a varios virus. Muchas veces uno sabe que puede ser, aunque uno haga todas las medidas de sanitarias, digamos, para evitar, uno se contagia en la urgencia y eso todo el mundo creo que lo ha vivido. Lo segundo quizás acá vendría siendo el telebox, ¿cierto? Que el telebox es lo más cercano a haber ido a la urgencia, pero te dicen, sabes que tenemos 2 horas de espera, entonces quieres hablar con un pediatra, aquí en el mismo box, eso también está disponible y hay pediatras que están disponibles para responder en tiempo real, no en 3 horas ni en 4 horas más, eso es, en ese momento, una persona disponible. Eso es lo que se le llama telebox, para que no entendieran. Y la teleurgencia es más o menos funciona lo mismo, pero tú puedes no necesariamente estar presencialmente en la urgencia. Entonces, tú puedes estar desde tu casa, quieres resolver algo ahora, no puedes esperarte que el médico, tu médico te dé una hora por telemedicina o lo que sea. Ahí tú puedes acceder a lo que se llama la teleurgencia, que además tiene beneficio en el sentido de que tú te pueden, si es que ven que el doctor se da cuenta que en realidad es para urgencia, tú te puedes atender en la urgencia, ¿cierto, Lupe? Y que entiendo que eso te dan una prioridad cuando tú te atiendes vía teleurgencia. Eso creo que es bueno dejarlo claro, lo que es teleurgencia de lo que es telebox. Y también está la telemedicina. No sé si me entienden, aquí tenemos 3 tele, digamos. Y la telemedicina quizá es no necesariamente gente de la urgencia, sino que todos los pediatras, muchos médicos están trabajando por vía telemática, pero obviamente si tú quieres elegir a tu pediatra o a alguien en particular, está sujeto a la disponibilidad, que obviamente es más disponible muchas veces que la presencialidad. Y en el último nivel, digamos, en el quinto, digamos, y puede haber un sexto quizás, que vendría siendo el pediatra presencial quizás, pero también la llamada telefónica, el WhatsApp hoy en día, muchos pediatras dan su teléfono o están en contacto con sus pacientes, no escatimen en preguntarle al pediatra si es que tienen su contacto antes de acudir a la urgencia, porque creemos que acudir a la urgencia sin un motivo realmente necesario es un riesgo tanto para el paciente y esto hace crecer esta magnitud de contagio. Los niños más graves por definición están en la urgencia, por lo tanto la posibilidad de contagiarte de algo más grave va a ser si esperas al lado de un niño que está tanto más grave que tu hijo, etc. Entonces, no se trata de no ir a la urgencia tampoco, yo creo que ese no es el mensaje, el mensaje es seleccionar, porque nos pasa en la urgencia que vemos eso, que de repente, pucha, este niño podría haber consultado un tiempo después, consultó porque quizás no manejaba, estaba con mucha fiebre, pero no le dieron paracetamol o no le dieron la alternativa quizás un segundo medicamento. Hay muchos motivos que se pueden evitar. Yo creo que ese es el gran mensaje de hoy, en el fondo. Y obviamente los que están graves sin ninguna discusión. Ahí también entra un poco la intuición también de los padres. En el fondo, mi hijo no se ve bien, no lo veo bien, a la urgencia. Nadie les va a discutir eso. Nadie, jamás. Vamos a repetir un poco los motivos de urgencia porque lo preguntaron. En el fondo hablamos de una fiebre de más de 3, 4 días que no tiene una causa clara o claramente va asociada a una enfermedad con síntomas graves. Sí, ir a la urgencia, salvo los recién nacidos. Una fiebre muy alta, inmanejable, con medicamentos que está en un estado febril alto, nunca le baja, yo creo que también es un buen motivo de consultar. La tos, que dijo la Lupe, con signos de ya sea una frecuencia respiratoria muy alta, que hablaba más de 60 por segundo, o sea, una respiración por segundo, la presencia de retracción intercostal, que es ese hundimiento entre las costillas, la presencia de aleteo nasal, ¿cierto? Que el niño está tratando como de agarrar más aire, ¿cierto? O el quejido, quizás este niño que se escucha cansado, el niño que se pone medio morado, está pálido, ese claramente no hay ninguna discusión. Y la deshidratación, la inapetencia y el decaimiento muy marcado, no estando con fiebre, eso hay que recalcarlo, son los motivos para consultar una urgencia. Y también nos preguntaban sobre los signos de deshidratación. Obviamente, si uno ve que el niño no está tomando líquido en el día, la deshidratación uno la puede ver por muchas cosas. Un niño que está con un poquito la boca seca, los ojos un poco hundidos, tiene una saliva media ligosa, es que tienen sed, pero no quieren tomar porque están decaídos, y obviamente la orina es un signo inequívoco de deshidratación. Esas son como las preguntas que habían aparecido, porque queremos ahí, en honor al tiempo, seguir avanzando, porque es un temazo este, un temazo que podemos estar toda la noche conversando. No puedo contestarlas todas, es una locura aquí, pero lindo. Sí, pues. A ver, ya hablamos de las alternativas, ¿cierto? A la urgencia, por lo menos lo que tenemos montado en la clínica, y obviamente muchos han replicado, me imagino, este modelo, pero hay que entender que es un rango. Yo creo que hay que siempre pensar, ¿qué puedo hacer antes de ir a la urgencia? Yo creo que esa es una gran pregunta para todos nuestros papás, digamos, y mamás que nos están escuchando. Siempre hay una alternativa, a veces no necesariamente está en el lugar donde uno se atiende, sino que es en otro lugar, pero hay alternativas. Pregunten por qué. A veces mucha gente no lo ha probado, no está familiarizada con estos métodos nuevos, pero la gente que lo ha utilizado en general queda bastante contenta. Obviamente hay excepciones, pero en general se resuelven muchas cosas sin necesidad a veces de examinar al niño. Y eso está demostrado por ciencia, o sea, la telemedicina es segura,
siempre y cuando hay ciertos motivos de consulta que obviamente no aplican, ¿cierto? Eh, Vamos a hablar así breve, yo creo, un paréntesis chiquitito, pero es un temazo, la influenza y el oseltamivir, Lupe. ¿Cuáles Perfecto, son gracias. las nuevas? Porque eso es una cosa que es un quebradero de cabeza para mucha gente. Ya, bien. Bueno, la influenza es bueno, una infección respiratoria. Hay dos tipos de influenza, la A y la B. La A es muy respiratoria, mucho moco, mucho dolor de garganta, fiebre que puede ser los primeros 2 días muy alta, dolor corporal, dolor de cabeza. La influenza B que duele mucho más el cuerpo que la A generalmente. La influenza B además también puede estar acompañada en los niños de síntomas digestivos como diarrea, a veces vómito, pero es un cuadro que las primeras 48 horas molesta mucho. Es contagiosa a través del estornudo, a través de la tos. Bien. La influenza, quiero dejar súper claro para alguien que preguntó por el tema de las vacunas, el, el medicamento, porque al final es un medicamento más eficiente para la influenza, es la vacuna. En eso, por favor, no nos perdamos. Por favor, no cuestionemos esto, porque esto realmente es un dato importante. Tiene certeza científica que sus riesgos son 0,000000. Es lo único que podemos decir de la vacuna influenza es que tenemos años vacunándonos todos en forma anualmente y que la vacuna influenza, su, su, su fin al final es evitar que tengamos una influenza grave, que nos hospitalicemos nosotros, los niños, porque hay adultos y niños, los adultos mayores también, de una influenza grave. Generalmente, cuando un niño le da influenza grave, créanmelo, créanmelo, la pregunta de cajón es si el niño se vacunó o no. Créanmelo que el paciente que le da una influenza grave, en general, no tiene la vacuna. Eso es Así es. paciente que llega con una neumonía por influenza, con requerimiento de oxígeno, con necesidad de camas especiales como son las camas de intermedio o de ese paciente con toda seguridad no tiene su vacuna. La vacuna no está hecha para que usted no se enferme. La vacuna está hecha para que cuando usted se enferme, porque altamente probable va a estar con influenza, con síntomas o no, pero lo va a tener, ya, usted no se agrave. Ese es el fin de la vacuna. Por ende, mientras más población esté vacunada con la influenza, obviamente vamos a ocupar menos camas para hospitalizar niños con influenza grave. Eso no se pierda porque eso es una realidad, eso está así estudiado y es como se maneja. Eso en cuanto a la vacuna de influenza. Ahora, si yo tengo influenza y estoy con una rinofaringitis por influenza y me veo mal, pero soy una persona sana, un niño sano, no soy asmático, no tengo enfermedades cardiovasculares, no soy diabético, no tengo enfermedades inmunocomprometidas, no uso medicamentos que me bajen la inmunidad, no tengo enfermedades renales, digamos, crónicas, no soy una persona que tiene un antecedente de enfermedad importante, yo no necesito un tratamiento como el oseltamivir, llamado VAT en un nombre comercial, o llamado Tamiflu como un nombre comercial. El Así es. Tamiflu es un medicamento para el paciente que puede agravar porque tiene habilidades particulares con las que él ya tiene, o sea, con las que él nació o que adquirió en el tiempo, ¿ya? Ese paciente sí es un paciente que necesita de un medicamento que ayude para que esta influenza no se le agrave. Pero un paciente sano no requiere oseltamivir. Un paciente que llega con influenza después del tercer día de presentación de los síntomas no requiere oseltamivir. Porque el oseltamivir está descrito, mejor dicho, que su mayor acción es dentro de las primeras 48 horas. Es decir, si yo consulto con una influenza el cuarto día, yo no le debo dar oseltamivir porque simplemente no lo estoy ayudando en nada. El oseltamivir es un medicamento, no es agua. Y como es un medicamento, tiene efectos colaterales. Duele la guata, da vómito. Así es. Entonces, el paciente que yo elijo para dar un oseltamivir, o sea, que tiene que tener algún beneficio. No le puedo dar un medicamento que lo va a empeorar. Entonces, ese medicamento se lo va a entregar al paciente que tiene
digamos, lo que le explicaba hace un minuto, que tiene una morbilidad que lo está, digamos, afectando. Sí, porque eso es un temazo y lo pongo aquí en la parrilla, como digo, porque en el fondo mucha gente piensa que es como, pucha, le hice el diagnóstico precoz, entonces le va a dar algo para la influenza. Y yo creo que esa pregunta ya está desde la gran pandemia de influenza, ¿cierto? Que es la que nos acompaña hoy, el día de hoy. Todo esto, hay que decirlo que esta influenza que nos va a pasar con el COVID también, que era tan temida en esa época, donde todo el mundo terminaba con oseltamivir, que los gobiernos se encargaban de distribuir oseltamivir por todo el país, eh, al final no era distinto a lo que ya sabíamos sobre los oseltamivir. O sea, lo que cambia no es mucho en las personas que son sanas, justamente. Y es un medicamento que también tiene alto costo. No hay que olvidar que no tenemos que usar medicamentos que no tengan costo-beneficio. O sea, si vamos a gastar lo que vale un oseltamivir, y además, hay que decirlo, las presentaciones pediátricas están bastante agotadas. O Exacto. sea, los jarabes de oseltamivir, cuesta mucho encontrar un jarabe de oseltamivir en general en el país, digamos. Entonces, hay que quitar esa presión, de esa sensación de que si no le doy esto se va a agravar. No es así. La influenza es una enfermedad autolimitada y justamente nuestras defensas permiten combatir esta enfermedad como muchas otras, digamos, y que justamente está dedicada para ciertas personas. Esto me pasó lo mismo con el COVID. Con el COVID también habían como, pucha, y si le doy ivermectina, y si le doy acitromicina, y si le doy esta, al final se dan cuenta que el sistema inmune es por lejos la mejor eficiencia para combatir estas infecciones, y en la minoría de los casos necesitamos medicamentos para mejorar. Quizás para mejorar calidad de vida, para mejorar algunos síntomas que son muy molestos puede ser, pero en general los pediatras tratamos de evitar el uso indiscriminado de medicamentos para enfermedades que son autolimitadas, y eso hay que grabárselo. Yo creo que hay que grabárselo. Hay excepciones a la regla, insisto en eso, pero en general, hay muchos medicamentos indicados que no tienen sentido de dar y generalmente no tiene base científica, y sí tiene base científica de que pueden producir cierto daño. De ahí hablábamos de mucho descongestionante o uso de corticoides, sin indicación obviamente que esté justificada, uso de antitusivos para todo el mundo también. Eso está súper claro que no hay una base científica para indicarlo, y salvo ciertas condiciones donde uno quiere mejorar la calidad de vida, porque eso no es mejorarlo antes, es mejorar la calidad de vida. Quizás podría tener ahí un espacio, siempre y cuando le haga efecto. Pero hay una sensación de que mi hijo se enferma, requiere un medicamento para mejorarse. No, en general no es así. Vamos a ayudarlo cuando de verdad requiera una ayuda externa, y muchas veces en pediatría de infecciones respiratorias es poco o nada que esté demostrado por ciencia que puede ayudar a ir adelante. La mayoría de las estrategias están en manos muchas veces de los padres también, de asegurar la hidratación, de que queden en reposo, de vigilarlos, te fijas, disminuir, digamos, en lo posible, digamos, todas las posibilidades de mayores contagios, como acudir, por ejemplo, a una urgencia. Yo creo que eso es una cosa que tiene que quedar claro, ojalá hoy día. Y, para muchos que nos escuchan, esto queda grabado, por si acaso, así que si tienen dudas, no escucharon hacia atrás, todo esto queda grabado, así que no se preocupen por eso. Entonces, bueno, oseltamivir, dejamos claro que para un cierto grupo de riesgo, ¿cierto? Niños asmáticos, niños muy pequeños, menores de 2 años, si no me equivoco, está la guía ministerial, o niños con algunas enfermedades crónicas. Esos niños sí le podemos dar oseltamivir, pero aún así va a ser difícil encontrarlo. Créanme que no es fácil encontrar oseltamivir en este momento en el país. Eso. Vamos a la prevención. ¿Qué te parece? Claro. Entonces vamos así como vamos cerrando un poco, ya pasamos, estamos en la hora casi ya, así que vamos a dejar los últimos mensajes, cómo prevenir, y ahí entra el tema de las vacunas que tanto nos han preguntado. Vacunas de influenza, vacunas COVID, vamos Lupe, ¿qué hacemos para prevenir entonces? Ya. Para prevenir, lo más importante es la vacuna influenza, ¿ya? Eso yo creo que si uno pudiera cerrar y dejar como las cosas que uno quisiera dejar como pequeñas capsulitas que uno tiene que tener, la vacuna influenza es algo que tenemos que vacunar a los pacientes, a todos nosotros, nuestros adultos mayores, los niños pequeños, tienen que ser vacunados contra la influenza porque eso está demostrado que ayuda para que no se agraven. Eso. En cuanto al COVID, ¿ya? Que el COVID es, digamos, en este minuto, ya dejó de ser pandemia, ya ahora es una infección viral, como otros virus, que también tiene vacuna, que también, a pesar de ser una vacuna experimental, como todavía está descrita, es una vacuna que ha demostrado que de alguna manera nos ha ayudado a salir de esta pandemia. Hace unos meses atrás, el Ministerio entregó la para ser distribuida en lactantes sobre los 6 meses adelante. Es una recomendación desde el punto de vista ministerial, por ende los pediatras
tenemos que saber recomendarla. Existe sobre los 6 meses, son 2 dosis, una dosis colocada con 28 días de diferencia entre una y la otra. Tenemos la vacuna de los 3 años, que la estamos colocando ya desde hace más de un año atrás, que son 4 dosis. Y también tenemos la vacuna, la bivalente, que ya se puede colocar actualmente por los 12 años, especialmente en pacientes que tienen algún tipo de compromiso o enfermedades crónicas de base. Así que yo creo que, por un lado, tenemos 2 tipos de prevención. La prevención que todos sabemos, los virus respiratorios se transmiten a través de unas gotitas que salen por la nariz y que salen por la boca. Al pasar, al hablar, más aún al estornudar. A 2 metros de distancia yo estornudo. Y si yo hablo, quizás a 1 metro. Entonces, esas gotitas de una persona enferma, por ahí viajan los virus, entran por la mucosa ocular, entran por la mucosa nasal, entran por la mucosa oral. Entonces, yo diría que lo más importante es saber que en el momento en que yo me siento enfermo, tengo que usar pañuelitos desechables y eliminarlos. No estar doblado, 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 hasta que lo boto. El pañuelito es de uso único y se bota y se elimina a un lugar donde obviamente nadie más lo vuelva a tomar, ¿ya? Tengo que lavarme las manos, tal cual como lo aprendimos en la pandemia repetitivamente, agua, jabón, por lo menos 20 segundos, y eso yo sé que los virus, por lo menos en la superficie de mis manos, podrían estar eliminados. O, si no tengo agua, jabón, utilizar el alcohol gel en forma reiterativa para que mis manos estén limpias, porque mis manos van a tocar al niño, porque mis manos van a bebé y mis manos pueden estar contagiadas. Tengo que saber que si yo estoy en una superficie, por ejemplo, las barandas de la cuna de un bebé está resfriado, tengo que pasarles yo, digamos, un alcohol frecuentemente. ¿Por qué? Porque ahí va a quedar el virus y si viene mayor va a tocarlo y se va a infectar. Entonces, todo lo que tenga que ser limpieza de manos, bien. Todo lo que tenga que ser con que yo me esperara cuando estornude un pañuelo o el típico, la parte del antebrazo con la boca, también eso ayuda y limpiar las superficies. La vacuna, ya lo hemos conversado hartas veces, lo repetiremos 1000 veces, es también una forma importante de prevenir. Eso, Roberto, lo más Sí, importante. a mí me gustaría agregar, porque claro, yo creo que hay gente que no le gusta el tema de las vacunas, y por ahí lo comentaba, no sé ¿Ah? quién, decía que esperaba más conciencia. Escucha, ¿qué quieres que te diga? Nosotros nos basamos en lo que nos dan justamente los lineamientos científicos, y uno puede o no acogerse a eso, y eso es libertad. Queremos dejar súper claro eso, que es una recomendación, salvo las vacunas que son programáticas, las vacunas COVID no son obligatorias, ¿ya? O sea, no por ley, digamos, sí son las vacunas que están en el plan nacional, eso de todas maneras. Pero yo creo que hay que hablar de las cosas generales también. Yo creo que hay que entender que justamente hablamos de inmunidad. Entonces, para uno tener buena inmunidad, ¿qué necesita? Necesita estar en su mejor momento, por decirlo así. Y para eso necesitamos lo que hablan hoy día los médicos más de adultos de la medicina, de los estilos de vida, ¿cierto? O del estilo de vida, un estilo de vida saludable. Para tener un estilo de vida saludable, y lo habíamos dicho antes, y no entrar en el probiótico, el multivitamínico, que ahí me están preguntando de nuevo sobre las vitaminas, ya lo dijimos en todo caso. No necesitamos medicamentos para tener buena salud. Eso que quede clarísimo. Yo creo que eso, ni el broncodaxón, que lo preguntaron también, las vitaminas, los probióticos, no. No necesitamos medicamentos para tener buena salud. Lo que necesitamos es estar en nuestro mejor potencial de salud. Y para eso necesitamos alimentarnos bien, alimentarnos sano. O sea, eso viene desde el estudio de la microbiota, que hoy en día está súper estudiado. La microbiota, que es quien nos defiende, quien modula la inmunidad, necesita de alimentación para ella. Y ella se alimenta principalmente de fibra. O sea, si no incorporamos fruta y verdura en un 50% de lo que comemos, no vamos a tener buena inmunidad. Por lo tanto, el niño que definitivamente no come eso y no está acostumbrado a comer, obviamente podríamos pensar en que quizás nos falta alguna vitamina, pero es muy raro, salvo que tengamos dietas específicas. Eso es lo primero. O sea, fibra en alta cantidad, que es lo que le encanta a la microbiota. Sin exagerar tampoco, porque los niños tienen un límite de ingesta de fibra. En segundo lugar, yo creo que es importante de evitar antibióticos en lo posible. O sea, no crean que la segunda alternativa por un cuadro de fiebre que es prolongado no es el antibiótico. El moco verde no es el antibiótico. ¿Por qué? Porque sabemos que estos cuadros son virales. Por lo tanto, entrar en antibióticos, ¿qué vamos a hacer si no está indicado?
nuevamente vamos a echar mano a la microbiota, vamos a matar microbiota que nos defiende y vamos a quedar en peor pie para la siguiente enfermedad. Súper importante. Y a eso se le suman los químicos también que comemos en día a día. Todos estos alimentos que son las golosinas, los ultraprocesados, todos los alimentos que tienen ingredientes que uno no sabe qué significan, sí juegan en contra de nuestra flora intestinal, que es la que regula la inmunidad a todo nivel, no solamente a nivel intestinal, sino que a nivel respiratorio también. Súper importante la hidratación. Tener una buena hidratación en el día, hay que satisfacer, digamos, las necesidades y fomentar la ingesta de agua en los niños, porque eso sabemos que si hay cosas que están demostradas en las infecciones respiratorias, es la hidratación. Curiosamente, una de las más importantes, porque nos va a hidratar las mucosas, nos va a tener nuestras mucosas nasales, nuestras mucosas respiratorias en buen estado y nos va a permitir hacer este clearance, ¿cierto?, de barrir los virus para afuera de mejor manera. Que los niños en general, ojo con el estrés, y este estrés tiene muchos factores, digamos. Los niños que quizás que están en un ambiente que de cualquier índole, que puede ser estrés escolar, estrés familiar, estrés de lo que sea, digamos, hay que poner ojo a eso porque nuestra inmunidad es muy sensible al estado de ánimo y eso también hay que saber decirlo, digamos, en fondo, como una cosa importante. Tener sus otras vacunas al día, no necesariamente las vacunas de influenza, sino que también hay que ayudar a tener porque nuestro sistema inmune está funcionando constantemente contra las infecciones y genera anticuerpos en base a la exposición. Esto no significa guardarse en casa, esto no significa ponerse mascarilla en todos lugares, eso no va a ser la solución, yo creo, pero quizás, claro, si uno va viendo que, oye, sabes que igual le vamos a celebrar el cumpleaños a este chico y vamos a estar 50 niños todos llenos de moco, créanme, el niño se va a contagiar. Entonces, a veces sí hay que evitar quizás grandes aglomeraciones en los cumpleaños, grandes aglomeraciones innecesarias, de ir a lugares donde está en contacto. No se trata de ser antisocial, pero en esta etapa, el paseo, muchas veces nos preguntan con los recién nacidos, ¿puedo sacar a pasear a mi recién nacido? Lógico que sí. O sea, si lo va a sacar, pueda sacarlo, pero si lo va a sacar, no lo saque al mall, no lo saque al juego donde están los otros niños jugando al lado, porque se va a contagiar. Pero el contacto con el aire libre, el contacto con la naturaleza, el contacto con la luz de día, es beneficioso para nuestra salud. Y el ejercicio, que no hay que olvidarlo, y el dormir, esa es una cosa que son importantes también. Un buen dormir, ojalá favorecer, sobre todo los adolescentes, los niños más grandes, que no se queden acostados tarde, digamos, porque la inmunidad también se altera con la falta de sueño, y creo que esas cosas la gente no lo menciona, digamos. Hablan mucho más de la vitamina de no sé cuánto, pero un niño está comiendo golosinas todos los días, que echa a perder tu microbiota. Hay que tener, si queremos tener buena inmunidad, nuestro cuerpo tiene que estar en su mejor momento. Y para eso, ¿qué necesitamos? Todo lo que acabamos de decir, y obviamente en casos que son puntuales, quizás hay una necesidad de algún probiótico en niños que han tomado mucho antibiótico, o niños con alguna deficiencia, o niños que no comen muy bien, o niños con enfermedades, con alguna enfermedad que es más crónica. Yo creo que eso es clave. No sé si estáis de acuerdo, Lupe, o agregar alguna otra cosa. Sí, quería un poco, es que he visto algunas preguntas de las mamás con respecto a la vitamina D, con respecto al Ronchopaxón, con respecto a otras cosas. Sí, Yo quería un poco, marcar un paréntesis. Nuevamente, hay pacientes y pacientes, ¿ya? Roberto está mencionando ampliamente a los pacientes sanos y cómo tenemos que prepararnos para tener una salud mucho más cimentada, porque obviamente la buena alimentación es muy importante, pero siempre hay que recordar que sus pediatras conocen a sus pacientes, ¿ya? sí, Si un pediatra le recomienda vitamina D, es porque sabe que hay un déficit de vitamina D, y el déficit de vitamina D sí que no se lleva no le va a entregar inmunidad. La vitamina D es una vitamina súper importante, que está estudiada, que también ayuda a efectos de inmunidad y otras cosas más. Entonces, si su pediatra le recomendó vitamina D porque encontró que tiene una deficiencia, eso para él está bien, está importante. Todos exacto. los hay pacientes y pacientes, y si su pediatra le da alguna recomendación vitamínica puntual, por un déficit vitamínico puntual, en ese paciente sí lo necesita, Claro. ¿ya? Conversamos aquí, es más bien en macro de los pacientes, pero las recomendaciones de su pediatra, por favor, que con este live no las dejen. Si su pediatra se la recomendó, es porque algo excepcionalmente en su paciente y su hijo que lo está necesitando. ¿Ah? Eso. Perfecto. Sí, yo creo que yo estaba recogiendo las preguntas también que salieron, hablaban mucho del FilmArray. En el fondo, ¿qué opinas tú del FilmArray? Porque es una cosa que también es un temazo, yo creo que nosotros lo usamos bastante en la urgencia. ¿Para qué sirve, para qué no sirve? Bueno, el FilmArray es una técnica de laboratorio.
que básicamente lo que hace es captar el ADN del virus que está circulando en la vía aérea, que está provocando alguna enfermedad, y detectarlo e identificarlo, básicamente, ¿ya? Nosotros generalmente utilizamos, a quienes mejor recomendamos el uso del FilmArray, porque el FilmArray es un, mal que mal, no nos va a cambiar la conducta terapéutica si es un cuadro viral. Si el Exacto. niño tiene virus, hay que darle para la fiebre, hay que limpiar la nariz, hay que hidratarlo. Si es una influenza, hay que darle para la fiebre, hay que limpiar la nariz, hay que hidratarlo. Si es un sincicial, hay que limpiar la nariz, hay que... Para todos es lo mismo. La diferencia es si uno hace una bronquitis, bueno, le agregamos el inhalador. Si alguno tiene asma, le agregamos un corticoide. Y así vamos armando el pulso terapéutico para el paciente. Pero en la génesis misma, el nombre del virus no cambia el tratamiento, no es un tratamiento puntual para un virus, pero sí nos ayuda a montones. Por ejemplo, yo tengo un recién nacido en la casa. Entonces yo tengo un hermano de 2 años o de 1 año que llega a la urgencia y resulta que la mamá nos dice, yo tengo un niño que tiene 2 semanas de vida en la casa. En ese paciente, en esa situación puntual, es importante saber qué tiene el niño mayor, porque según lo que este niño tenga, por ejemplo, un sincicial, yo podría aislarlo rápidamente porque el recién nacido con un sincicial no se lleva para nada bien. Con un adenovirus no se lleva para nada bien, con una influenza tampoco. Entonces, tener esa información, que sí es importante, porque recién nacido llega en 24 horas, 2, 3 días más enfermo, y yo sé que es contacto sincicial, yo voy a poner, pero toda mi atención, porque sé que ese paciente altamente probable se me va a complicar. Y esa información ahí es relevante, ¿ya? Así es. Otro caso es un paciente que efectivamente llega, lo tenemos en 3 semanas de la urgencia, ha visitado 3 veces la urgencia porque llega con cuadros respiratorios, llega con fiebre, entonces tenemos un papá angustiado que no sabe qué hacer, lo manda, no lo manda, que no termina la enfermedad. Ese paciente quizás es bueno saber qué es lo que tiene, y ahí hemos tenido, Roberto lo sabe, las sorpresas de que no tiene un virus, tiene 2, 3 y hasta 4 virus en su vía respiratoria. Entonces, ese niño, altamente probable, es que sea contagiado con varios virus y lo que tiene no es un virus, tiene como coinfecciones repetidas en un tiempo determinado. Entonces, en ese paciente, para poder tener la claridad de qué está pasando, sí está el FilmArray. Es un examen caro que, que no se puede hacer en todos los lugares, son pocos lugares que lo tienen, pero que indicado en ciertos momentos de ciertos pacientes y situaciones puntuales, nos da bastante, digamos, más limpia un poco el escenario, básicamente para... Claro. Yo agregaría quizás, no sé, estos cuadros que son medios límites, donde uno quizás tiene la duda si es que vamos a agregar exámenes de sangre, porque obviamente en la urgencia tratamos cada vez de evitar más exámenes de sangre innecesarios, porque hay muchos métodos indirectos, y donde uno está con la duda si hubiese una sobreinfección, una neumonía o alguna infección más grave, digamos, quizás ahí el FilmArray te puede ayudar, pero lamentablemente no te permite evitar la sobreinfección, porque uno puede, por ejemplo, tener una influenza, y tienes tu diagnóstico hecho por el FilmArray, no se preocupe que siga con fiebre porque tiene influenza. Ojo, esa influenza igual puede tener una neumonía. Entonces, a veces te sirve para tomar decisiones, a veces sirve también quizás para algunos papás que no saben y quieren saber, digamos, porque si no van a estar teniendo la urgencia, saber que tiene un virus. Yo creo que es una cosa que no la hemos investigado bien, pero mucha gente se queda tranquila con el virus sabiendo que es un virus y no es otra cosa, pero claramente no tiene mucha base científica en ese método, digamos, el tema de usarlo por esa razón. Eh, pero bueno, es una ayuda, quizás como muchas otras. Yo creo que es seleccionada, no es para todos los pacientes, es de alto costo, porque eso hay que saberlo, y en la mayoría de los casos no va a cambiar mucho el tratamiento. Entonces, el que se indique siempre va a tener un poco de eso. Y en fondo, y muchas veces unos papás nos piden nomás, dicen, ¿sabes que yo quiero saber lo que tiene? Y está bien, si eso tiene su derecho, obviamente, pero a un alto costo, y a veces un examen que en muchos países no se ocupa. O sea, en las mismas guías de Estados Unidos dicen, oiga, no ocupe FilmArray, si no, no le va a cambiar, no se va a complicar ni más ni menos, no los va a tratar distinto. Pero algunos clínicos lo ocupan como una herramienta, como tú decías, justamente para salir de ciertas dudas donde tú no sabes si les va a pedir más exámenes, no sabes si esto es repetitivo o una sobreinfección. Yo creo que ahí siempre hay una justificación detrás. Yo creo que ningún pediatra te lo indica de entrada. Y si es así, ustedes pregunten al pediatra por qué le está indicando FilmArray, para que ustedes se queden tranquilos que es una buena indicación, porque repetimos un examen, como decimos,
de excepción, ¿cierto? En el examen de excepción. No debería ser la regla, ni tampoco ustedes deberían exigir el FilmArray en la urgencia, no tiene ningún sentido, salvo que eso es muy, muy específico. Por ahí nos preguntaban qué método del FilmArray, una PCR, sí, es PCR, es uno de los métodos más sensibles para detectar virus, pero es un paneo general donde incluye tanto virus como algunas bacterias que no se detectan por la clínica común y corriente. Yo creo que por la hora, Lupe, tenemos que cerrar, porque la verdad que esto podría extenderse eternamente. Me gustaría que dierais, no sé, un mensaje de cierre. ¿Cuál es tu mensaje para quienes te están escuchando como jefa de urgencia de la alemana? ¿Cuál es el mensaje para este invierno? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que enfrentarlo un poco para que nos vayamos tranquilos ahí a la casa? Lo más importante, yo creo que como mensaje de cierre es lo siguiente. Cápsulas, cápsulas. Los niños que tienen fiebre no son niños que están graves, primero. Son niños que tienen una enfermedad, que puede ser una enfermedad que va a pasar o que se puede agravar. Ese es un poco digamos, el abanico de posibilidades. Pero la gran mayoría de los niños tienen una enfermedad viral que puede ser pasajera. Segundo, tenemos que canalizar bien, tenemos las herramientas tecnológicas, sabemos que tenemos otras instancias de atención. Las urgencias deben estar para recibir los pacientes urgentes, los pacientes que no tienen otro tipo de método de atención, que necesitan tener una atención por demás, ojalá rápida, ojalá atendidos lo mejor que se pueda, y esos pacientes requieren de un tiempo. Entonces, cuando a nosotros nos llegan pacientes, alguien decía ahí, las urgencias no son ilimitadas, y tiene toda la razón quien lo escribió. Las urgencias son lo que tenemos, son espacios arquitectónicamente diseñados para tener un número de pacientes en los tiempos que corresponden. Nos llegan muchos pacientes en la misma hora, obviamente la atención se va a demorar. Entonces, yo creo que este live va destinado a eso, a entregar la información de que tenemos otras herramientas tecnológicas para poder atender pacientes que no están en una situación de urgencia, están enfermos, sin duda, pero no están urgentes y pueden ser vistos por médicos pediatras con experiencia en atención de urgencia, con un ojo agudo, puede ver a través de una cámara al niño, si ustedes muestran cómo está la parte respiratoria, la mecánica respiratoria, cómo se ven, conversar con ustedes, tranquilizarlos. E incluso, algo que quería dejar en claro que Roberto lo dijo en un minuto, nosotros en la clínica, un médico, un pediatra, detecta que un paciente efectivamente no detectó bien que era un paciente de urgencia, y yo veo que un paciente para una urgencia presencial, yo lo derivo a través de la teleurgencia con un código especial a la urgencia presencial, y ese paciente va a tener una entrada rápida. ¿Por qué? No porque tuvo atención en urgencia, sino porque el médico lo miró, detectó que era un paciente que necesitaba pasar por un triage más rápido, y ese paciente tiene un flujo diferente en urgencia. Así es. Que está derivado por un pediatra de teleurgencia, es un paciente que obviamente va a pasar la cola, porque lo necesita, porque ya nosotros lo vimos y vimos que ese paciente tenía que ser dirigido a la atención de urgencia presencial por otro colega que indudablemente lo está recibiendo. Recordar que está el telebox, no tenerle temor, si llegó a la urgencia porque lo trajo, pero detecta que no es necesario que espere una hora y media, utilice el telebox, va a ser exactamente igual y va a tener más corta su atención en la urgencia. Entonces, yo diría, cápsulas, dificultad respiratoria, nunca se olviden, tres cosas, que el niño respire una vez por segundo o más, que se le hundan las costillas en la cara lateral de acá del tronco, del tórax, que empieza a letear. Ese niño a la urgencia, sin duda alguna va a entrar rápidamente porque necesita la atención inmediata. Si su hijo no tiene lo que le estoy mencionando, si su hijo está en el segundo día de fiebre, pero que usted le baja la fiebre y se ve bien, utilice el recurso del telebox, utilice el recurso de la teleurgencia, porque seguramente va a tener una atención desde su domicilio adecuada, con las alarmas indicadas, bien explicadas, para que usted tome la mejor decisión. Yo, Roberto, creo que me quedo con eso, con entregar herramientas tecnológicas, con entregar por qué tiene que ir a la urgencia, cuáles son los signos de dificultad respiratoria, que la vacuna influenza es súper importante. Ojalá todos los que escuchen esto lo repliquen, porque de verdad es una gran ayuda para ustedes y para descongestionar la urgencia. Creo Así que es. con eso
pagada. Pucha, Lupe, nuevamente, Gracias. nada, pues no puedo estar más feliz de haber conversado hoy día contigo. Creo que estas cosas la gente lo agradece. Leo muchos agradecimientos, mucha gente te conoce, Lupe, parece, ahí tenés varios fans ahí. Sí, pues yo quería agregar nomás eso de... Dime. Un detalle, alguien preguntó si la teleurgencia se puede hacer desde el extranjero. Así es. Sí, pues. Yo he recibido pacientes de afuera, de Colombia, de Ecuador, de Perú, pacientes chilenos que estaban vacacionando en Buenos Aires. Bueno, se enfermó el niño acá, nos han hecho teleurgencia para acá. La teleurgencia llega a todas partes y esa también es una gran ventaja. ¿Ya? Eso. Sí, pues no, yo nada, me quería subir al carro nomás ahí de agregar lo que hablamos, esto de que si queremos tener niños sanos o que respondan de la mejor manera, tenemos que cuidarlos de esa forma. Y para eso es alimentación saludable, exposición igual a la luz de día, no hay que olvidarse que estamos más oscuros, ahí sí la vitamina D tiene sentido. Eh, pero está todo en eso. Yo creo que si el niño es sano per se, digamos, salvo enfermedades crónicas, pero el niño es sano per se, o sea, tiene buena inmunidad, no insistir en el uso de medicamentos. Yo creo que es una cosa que hay que sacársela de la cabeza. O sea, los medicamentos están indicados en condiciones súper puntuales. Y vemos que nuestros niños están llenos de medicamentos para enfermedades que son autolimitadas. Yo creo que eso tenemos que luchar todos en contra de eso, tanto como la parte médica, como papás también, de no exigir el medicamento y no encontrar que el pediatra es malo porque no le dejó el medicamento, a veces no hace falta. Y muchos de esos medicamentos no tienen validez científica, y eso hay que dejarlo claro. Pero obviamente, caso a caso, hay que evaluar a cada niño, y cada niño obviamente no es distinto del otro. Entonces, yo creo que eso va a cerrar quizás, y probablemente vamos a tener que hacer otro live porque veo muchas preguntas, pero obviamente no podemos contestar todo. Pero si a ustedes les parece que hay algo que les interese, déjenos mensajes, esto va a quedar grabado, como decimos, por si algo les gustaría quizás que ampliáramos en un futuro. Para mí es un agrado hablar con la Lupe, siempre lo he pasado bien, nos vemos presencial, nos reímos, así que siempre que podamos resolver sus dudas, bienvenida sea. Pues. Así que, y no vamos a dejar de hablar de ningún tema, como dicen por ahí, vacunas, todo lo que quieran conversar, vamos a conversar. Así que estamos abiertos, no hay tabú aquí, no hay ningún tema prohibido, sino que ojalá que quede claro. Y si no queda claro, ahí pedimos disculpas si no fuimos lo suficientemente claros, pero tratamos de repetir los conceptos más generales, pero vamos a bajar, esas preguntas tienen que estar ahí en el digamos, en el posteo que hagamos sobre esto, y obviamente vamos a contestar lo que ustedes necesiten. Muchas Así que eso, por Lupita, creo que estamos listos por el día de hoy. gracias por las preguntas. De verdad que fueron todas súper buenas. Muchas gracias Súper a a todos. ti. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, que estén bien.